Muy bien, hermanos. Estaba pensando mucho en la palabra esta mañana y no puedo seguir en la línea. Si bien voy a tocar un tema parecido, pero más o menos el principio es el mismo. Quiero que vengan conmigo a Primera Reyes, en el capítulo 16. Vamos a leer algunos textos salteados, pero quiero contextualizarlo en la historia. Primera Reyes, capítulo 16, comienza con el versículo 29, cuando le toca el turno a un rey llamado Acab, que yo lo titulé un mal gobernante. Un hombre que comenzó a reinar e hizo todo lo contrario a lo que Dios había establecido. No solamente hizo todo lo contrario, que cuando uno se rebela contra Dios, y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos esta mañana, cuando uno se rebela contra Dios, le está abriendo las puertas al enemigo, consciente o inconscientemente, comienza a someter su vida a la voluntad del enemigo. Este hombre cerró las puertas a Dios, este hombre no hizo prevalecer los valores y los principios de la palabra del Señor, todo por el contrario, abrió las puertas al culto satánico de la época, que era el culto a Baal, donde no solamente arrastró a todo el pueblo, arrastró hasta los profetas de Dios, que se transformaron en profetas del culto contrario, que era un culto satánico y diabólico. Al punto que en un momento Elías dice: yo solo quedé como profeta. ¿Y sabe cuánto tenía el bando contrario? Tenía 400 profetas falsos que profetizaban a favor de Baal, y la esposa del rey, Jezabel, tenía 450 profetas más que comían de su mesa. 850 profetas que habían sido en su momento tal vez profetas verdaderos, y ahora el mal liderazgo de este rey Acab hace que toda la nación, el culto, el profeta, los profetas se vuelvan todo contrario a Dios. Como consecuencia inmediata a cuando uno abandona a Dios, cuando uno abandona la palabra de Dios, los principios y los mandamientos de Dios, viene inmediatamente las consecuencias. Esta mañana hablábamos con la historia especial del pueblo que abandona a Dios, viene el cautiverio a Babilonia. Y decían: ¿por qué nos pasan estas cosas? Y no se daban cuenta que ellos eran los culpables de estar como estaban. ¿Qué sucede ahora como consecuencia? Viene una orden de Dios, capítulo ya 17. Yo estoy mostrando para que usted lo lea tranquilo después en su casa. En el capítulo 17 de Primera Reyes, Dios anuncia a través de Elías el decreto. Dice: solo por mi palabra, que decreto en nombre de Jehová de los ejércitos, se cerrarán los cielos, no caerá lluvia ni rocío sobre la tierra, y no volverá a caer sino por mi palabra. 3 años y 6 meses vino una sequía sobre toda la nación que trajo desastres terribles. Claro que surgen los agnósticos, los ateos y aquellos que tienen siempre una respuesta para todo. ¿Y a dónde está Dios que nos pasan estas cosas? Yo te voy a demostrar dónde estaba Dios. Dios estaba enjuiciando una nación que tenía destino, propósito de bendición, que Dios la había apartado con un plan de bendición, y ellos se determinaron a desobedecer a Dios por el liderazgo que los guiaba, se dejaron guiar por ese mal gobernante y se apartaron de Dios. Y Dios le tuvo que quitar la bendición prometida porque se rebelaron contra Dios. Y comienzan a sufrir las consecuencias. La culpa no era de Dios, la culpa era de ellos. Pero ¿qué pasa? Dios muestra su justicia, pero también muestra su amor y su misericordia. Había un hombre justo
llamado Elías, que él no se sometió al gobierno de Acab. Elías, figura del creyente, de la iglesia que camina en rectitud y en obediencia. ¿Qué hizo Dios? Lo apartó a Elías y lo resguardó. Primero lo llevó al arroyo Querib y ahí le hacía tomar del agua del arroyo y le traía aves que le traían alimento. Pero cuando se secó el arroyo, lo movió a otro lugar, a la casa de una viuda en Sarepta, donde lo alimentó, donde lo protegió, donde lo cuidó, y aún más adelante encontramos en la palabra que por 3 años consecutivamente lo persiguió acá para matarlo y Dios lo escondía. Dios lo escondía, lo iban a buscar de un lado o de otro y pasó escapando y escondiéndose porque la mano de Dios lo cuidaba. Paréntesis antes de seguir. El pueblo puede torcerse, el pueblo puede abandonar a Dios y el pueblo puede dejar de cumplir la función por la cual Dios lo levantó. Pierde el objetivo, pierde la visión, y estoy hablando de creyentes como de la iglesia, que hoy nosotros defendemos el valor de la iglesia, pero la iglesia ha perdido su norte. Espiritualmente la iglesia como comunidad no está siendo sal de la tierra y luz del mundo. No está siendo el verdadero testigo de la gloria del Señor. Nos hemos constituido como en una religión más. Pero los verdaderos cristianos que pagan el precio y que han tomado el desafío maravilloso de poder servir a Dios cueste lo que cueste, como Elías, Dios lo preservó y Dios va a preservar a los suyos. Hoy estamos viviendo en tiempos muy críticos y tal vez consecuencia de mucha desobediencia todo lo que está pasando. Pero aquel que es fiel a Dios, aquel que es fiel a su palabra, aquel que no se ha apartado de los principios de la palabra del Señor, Dios lo va a guardar. Dios le va a proveer el agua aunque no llueva. Dios le va a proveer alimento aunque no haya. Le proveerá trabajo aunque escasee. Le proveerá protección en medio de persecución. Porque Dios sabe guardar a lo suyo. Porque Él es fiel con aquellos que son fieles. La historia continúa. Y ya Elías había caminado mucho tiempo escapando. Y viene la orden de Dios que se presente a Acab. Así que llega la hora que se presenta Acab, y en el capítulo 18, estoy saltando algunas cosas, en el versículo 17, ahora llega el momento donde Acab se encuentra con Elías, porque Elías se hizo encontrar. Y dice el verso 17 del capítulo 18, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Le reprochó y le recriminó en la cara, diciendo: no soy yo, eres tú el que trajo la maldición a esta nación. Y le dice el verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel, o sea, su mujer. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. ¿Por qué hace esto Elías? Como vamos a ver un minuto más adelante, había una orden y un mandato de Dios. Así como Dios le dijo: suelta la palabra y cierra los cielos, Dios le da la orden que haga esta confrontación. Porque había en el corazón de Dios algo grande. Este hombre no entendía, porque el que hace las cosas malas está cegado en su entendimiento.
y no entendía que su maldad era lo que había llevado al caos y a la destrucción de la nación, donde Dios se había apartado y donde ahora el pueblo estaba sufriendo consecuencias. Pero el gran amor de Dios y la misericordia del Señor no era solamente para con los fieles como Elías, era por ese pueblo que estaba sufriendo. Como yo decía esta mañana, el mensaje de esta mañana de Jeremías, cuando Dios dice que Dios tiene pensamiento de paz y de bien para ustedes. Y Él desea darle lo que ustedes están esperando, lo que ustedes están deseando, Dios se lo quiere dar, pero no lo hace hasta que no pase el proceso de que ellos se alineen. Dios quería bendecir al pueblo aquí. Dios le dolía en su corazón el sufrimiento de sus hijos, pero Él no podía derramar bendición sobre un pueblo rebelde y desobediente que estaba rechazando las bendiciones del Señor. Entonces lo que se produce es una confrontación, no porque quería Dios saber quién ganaba o Elías estaba sintiéndose Rambo que quería pelear. No. Esta confrontación tenía un propósito muy grande, como lo vamos a ver luego. Era que el corazón del pueblo se volviera a Dios, porque Dios quería bendecirlo a toda la nación. En el capítulo 18 ya se produce la confrontación y vienen los profetas y viene todo el pueblo a reunirse. Y la primera cosa que hace Elías, escuche el verso 21, y dice: acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto me llamó la atención. Cómo estaba absorbida la mente y obnubilado el pensamiento del pueblo de Dios, que de los 850 profetas no había ninguno que reaccionara, diciendo: nos equivocamos, pedimos perdón, hemos hecho mal por culpa nuestra. Ahora que nos exhorta la palabra, nadie respondió palabra. El enemigo había tomado la mente, el corazón y la vida de todos ellos. Los exhorta diciéndole: si ustedes se han determinado a servir a Baal, vayan y sírvanle. Pero si ustedes todavía tienen temor de Dios, sirvan a Dios. Pero en estas condiciones ustedes no lo pueden servir a Él. Él reprocha desde su posición que solo yo he quedado. Todo el resto se había volcado tras los dioses paganos. Dice el versículo 30. Fíjese qué hermosas palabras que habla ahora Elías. Entonces dijo Elías, primero pasó que la orden fue: traigan dos, quiero ir rápido para no detenerme. Pidió 2 bueyes, tomen un buey, ustedes, le dijo a los profetas de Baal, y yo tomaré uno, córtenlo en pedazos, hagamos 2 altares, no pongan fuego abajo y vamos a hacer el sacrificio. El Dios que conteste con fuego del cielo, ese será Dios, esa era la consigna. Así que lo hicieron los servidores de Baal, los profetas. Dice que estuvieron todo el día, saltaron, se laceraban el cuerpo, chorreaban sangre sobre su espalda, pasaron medio día gritando y no pasaba nada. Sale Elías y lo ve en esa postura y el hombre todavía comienza a burlarse. Elías: llamen porque tal vez vuestro Dios está dormido o está ocupado o está trabajando. Y ellos fervorosamente seguían lidiando, pero Dios, el Dios de ellos con minúscula, Baal, no respondía. Cuando le llegó el turno a Elías, dice la palabra de Dios, verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y la primera cosa que hizo Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso hablaba que ya no había comunión con Dios, ya no ofrecían sacrificio a Jehová. El lugar de la comunión íntima con Dios, que era el altar, estaba arruinado. Nadie de los profetas, de los sacerdotes, de la gente, usó el altar de Dios para ofrecer al Señor verdadero sacrificio de alabanza y de adoración. Estaba totalmente arruinado. Y dice el verso 31, que toma entonces Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, lo cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y vuelve a reedificar el altar con las piedras en un altar con el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey a pedazos y lo puso sobre la leña. Qué interesante que Dios estaba preparando con Elías para hacer un gran milagro extraordinario. Pero la primera cosa que hace lo llama a la reflexión, que dejen de claudicar entre dos pensamientos, que se determinen y que dejen de estar con un pie aquí y otro pie allá al estilo nuestro presente. Hoy tenemos un cristianismo que nos gusta estar el domingo en la iglesia y de lunes a sábado hacer nuestros propios cultos a los Baales modernos. ¿Hasta cuándo caminaréis entre dos pensamientos? O vas a servir a tus Baales o vas a servir a Jehová con integridad y con todo tu corazón. Pero para esto, si lo vamos a hacer con Dios, y Dios va a hacer un milagro y una maravilla, porque ellos estaban muriendo de sed, y los animales también, dice Dios primero, tras una determinación del corazón, tenemos que levantar lo que nosotros abandonamos, es el altar. El lugar de la comunión con Dios está arruinado, está abandonado. No tuvo que repararlo, tuvo que hacerlo de nuevo, con las piedras fundamentales que hablaban con el nombre de las tribus de Israel. Tenían que volver a empezar de nuevo, a restaurar esa relación y esa comunión con el Señor. Altar derribado, altar abandonado, altar arruinado. Eso hablaba de la carencia, de la falta de comunión que tenían con Dios. Mi pregunta es, ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está ese lugar donde nosotros tenemos comunión con Dios? Y no hablo del lugar físico, estoy hablando del altar de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, donde el Señor se conecta con nosotros. ¿Cómo está? ¿Está lleno de espíritus de Baales? ¿Está contaminado nuestro altar, sucio y abandonado por toda la basura que estamos sacrificando en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu? Reedificó otra vez el altar, dice el versículo 32. Es interesante que él, para que no quede ninguna duda, hizo llenar las zanjas con agua. Dice el versículo 34, y llenaron 4 cántaros de agua y le hicieron derramar. Por 3 veces lo hicieron, para que no cupiera duda realmente que no había ningún truco. Esperaron la hora del sacrificio, y cuando llegó la hora del sacrificio, Elías se puso a orar. No oró tantas horas como oraban a gritos pelados los profetas falsos, sino que él oró una sencilla oración a la cual yo me quiero remitir por unos minutos, porque esta oración tenía un fundamento muy grande. Dice el verso 36, quiere leerlo conmigo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo:
Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho esto. Me detengo un minuto aquí. Hay tres cosas importantes en este versículo. Lo que vamos a hacer ahora, dijo Elías, primero queremos manifestar con lo que va a suceder que tú sigues siendo el Dios de Israel, a pesar que el pueblo te abandonó, que te dio las espaldas, que se fue tras dioses paganos. Hoy vamos a demostrar que tú sigues siendo el verdadero Dios. Segundo, vamos a demostrar que aquí no manda la mayoría, como en un mundo democrático con las votaciones. Hay 850 profetas que dicen una cosa: sirvamos a Baal. Y un loco perseguido que grita por las calles que sirvamos a Jehová de los ejércitos. Y ese loco soy yo. Una minoría fue entre 850 profetas. Pero ¿sabes una cosa? Él dijo: no solo será manifiesto que tú eres Dios, será conocido hoy que yo soy tu siervo. Qué tremendo. Y tercera cosa que dice en el verso 36, que esto lo hago por capricho, ni esto lo hago para hacerme ver, ni esto lo hago porque estoy haciendo un desafío de carne a carne, ni que me hago el guapo. Todo esto lo estoy haciendo por mandato tuyo, que haga estas cosas. El que no tenía el altar derribado, el que estaba en plena y abundante comunión con Dios todo el día, recibe de parte de Dios la revelación y el entendimiento que la hora había llegado de enfrentar a este mal rey, y la oportunidad era para confrontarlo y hacer volver al pueblo, pero que Dios se iba a manifestar. Pero para manifestarse Dios, Él tendría que haber tenido permanentemente el altar listo en adoración, como estaba Él, esperando palabra, dirección, y el mandato de Dios viene para que Él haga lo que tiene que hacer. Mire lo que dice el verso 37. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Mire la oración tan corta. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, no un Dios, que eres el Dios, el único verdadero. Y no solamente que eres el único Dios del pueblo, sino que tú quieres volver a ti el corazón de ellos. Miremos al pueblo en una gran crisis. El pueblo enojado contra Elías y indirectamente contra el Dios verdadero que lo había redimido y salvado y que le había dado grandísimas promesas, Jehová, Yahvé. El pueblo que era heredero de estas bendiciones se vuelve en contra, adora a dioses paganos. El corazón de Dios estaba quebrantado porque todo el pueblo y todos los profetas se fueron tras los ídolos. Pero Dios manifiesta ahora en el corazón de Elías, en su intimidad de comunión, el deseo que él quería traerlo. No podía hacer los milagros que quería hacer si el altar no era arreglado. Por eso arregla el altar público, para que Dios se manifieste, para que Dios demostrara quién era Dios. Pero sobre todas las cosas, en la oración declara Elías, para que el pueblo vea que tú quieres hacer volver el corazón de ellos a ti. Esto era el propósito fundamental, que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Mis hermanos, el corazón de Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando tú estás sufriendo y padeciendo alguna crisis, o como esta mañana contábamos en una esclavitud de 70 años de opresión en Babilonia,
Dios no se alegra, Dios se duele, porque el corazón de Él está con el pueblo. Cuando Dios ve un pueblo que lo ha redimido, que lo ha salvado, que su sangre lo ha limpiado, que lo ha restaurado, que ha comenzado a hacer una obra extraordinaria en ellos, y lo ven caminando en dos caminos, lo ven titubeando y jugueteando con Dios y con los Baales. Comienzan a vivir crisis de todo tipo, la familia, crisis en lo económico, en lo espiritual, en lo matrimonial. ¿Se cree que Dios se goza en ello? Ahora, ¿por qué me pasa eso que soy hijo de Dios? Sí, los domingos, de tal hora a tal hora, soy hijo de Dios. Pero de lunes a sábado andamos tras la corriente y el desenfreno del mismo sistema llamado mundo. Dios se duele. Él no quiere que vivamos en pobreza, en dolor, en enfermedad, en crisis. Dios quiere vernos bien, porque como decíamos esta mañana, Dios tiene pensamiento de bien para nosotros. Él quiere lo mejor, pero el sufrimiento es consecuencia de nuestro desvarío. Termina la oración con estas palabras, que el corazón de ellos se vuelva a Dios, y dice el verso 38, entonces inmediatamente cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, una oración de 2 minutos o 3, que estaba alineada al plan y al propósito de Dios, que salía de un altar levantado y restaurado, buscando una íntima relación y comunión con Dios, produce un milagro extraordinario, que caiga fuego del cielo, como una señal que Dios oye la oración de su pueblo, que Dios estaba listo a demostrar que Él era más grande que cualquier dios pagano, y que con la señal que Dios estaba haciendo, porque el corazón del pueblo estaba siendo llamado por Dios, iba a provocar que no solamente el gran milagro sea que vean caer fuego del cielo, sino que vieran el otro milagro más extraordinario. Versículo 39, mírelo conmigo por favor. Dice, viendo todo el pueblo, se postraron, o sea que cayeron de rodillas, de bruces al suelo, rostro en tierra, y comenzaron a gritar, solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios. Miles de personas que hasta hace un minuto parecía la turba judía que gritaba, crucifíquenlo a Jesús y suelten a Barrabás. Estaban hasta hace un momento abandonando a Dios, menospreciando el nombre de Jehová de los ejércitos e irritando el corazón de Dios, adorando a dioses paganos como Baal, al ver la gloria de Dios manifestada, al ver que en el desafío público sus rostros fueron avergonzados porque ese Baal era un ídolo mentiroso, ni existía, era un ídolo fabricado por los hombres. Dios se revela como el verdadero Dios, y al descubrir ello a un Dios que habían abandonado, caen humillados en tierra, y todo el pueblo comenzó a gritar, solo Jehová es Dios. Esta es una de las campañas más exitosas de la Biblia, que el evangelista predicó 3 minutos, oró 3 minutos, y todo el pueblo se volvió a Dios. El pueblo se vuelve a Dios totalmente. Pero aquí no termina la historia. Pasaron 2 cosas interesantes, que la digo rápidamente. La primera, igual que esta mañana, todos aquellos profetas que falsificaron la verdad e hicieron engañar al pueblo, la sentencia de Dios vino cuando le dijo a Jeremías, a Ananías, a ese profeta falso, y le dijo,
por causa de haber desviado al corazón del pueblo con mentiras, con profecía y sueños mentirosos, tú serás cortado de la tierra, este año morirás. Y murió. Elías no esperó. Era tanto el daño que habían hecho que los mandó a cortarle la cabeza a todo. Pero no solamente que al cortarle la cabeza estaba cortándole el poder y la autoridad a un ídolo que era una fortaleza espiritual que había hecho desviar al pueblo. Primera cosa que hizo como la sentencia fue esa, pero la segunda era que todavía estaban viviendo en sequía. Y este último pasaje del versículo del capítulo 18 muestra cómo Dios se glorifica, no solamente haciendo caer fuego del cielo. Ahora que Dios ve al pueblo alineado, ahora que ve al pueblo gritando que solo Jehová es Dios, ahora que la maldad había sido erradicada y cortada la cabeza de los falsos profetas, ahora el pueblo estaba otra vez en sintonía con Dios. No había más razón para que el pueblo siga padeciendo la sequía y el dolor de la carencia de falta de agua. Así que Elías siguió delante de Dios, diciendo: ¿y ahora, Señor, qué hago? Estaba arrodillado buscando el rostro de Dios. Y le manda a su criado para ver si no veía alguna señal, nada. Lo manda una vez, 2 veces, no había ninguna señal, ni de tormenta, ni de nube, nada. Hasta que de repente alcanza a divisar una pequeña nubecita negra, un punto en el firmamento azul, como la palma de una mano, dice la Escritura. Y cuando él vio esa pequeña señal, Elías va y le dice al rey Acab: sube a tu carro y unce bien tus caballos y corre, porque una gran lluvia se viene. No había ninguna señal en el firmamento, sino una pequeña manchita como la marca de la palma de una mano negra. Pero él interpretó que era la señal suficiente que estaba esperando para decirle Dios: ya vengo con la lluvia. En respuesta a tu obediencia, en respuesta a que el pueblo se volvió a mí, en respuesta a que vinieron a redimir el mal que hicieron por tanto tiempo, yo le devuelvo la bendición prometida. Una gran lluvia se viene. Y sabe, hermano, que Dios hace milagro tras milagro. No solo te hace caer fuego del cielo, sino que es incomprensible, increíble, inexplicable, que después de 3 años de tener el cielo, el firmamento limpio, una lluvia tormentosa que inunde el territorio se arme en minutos, porque todo lo que había era la señal de la palma de una mano en un firmamento todo azul. Pero cuando vio la señal Elías, él interpretó que Dios le estaba diciendo: ahí voy con la bendición. Y así como por la palabra de Elías se cerraron los cielos, él había declarado el capítulo 17 que por mi palabra se va a abrir los cielos y la lluvia vendrá. ¿Qué hace Elías? Le dice al rey: ve y prepárate, porque se viene la lluvia. Soltó la palabra, los cielos se abrieron y las cataratas de los cielos se derramaron sobre el territorio de Israel, devolviendo milagrosamente la bendición que este rey y el pueblo sumiso a este falso hombre de Dios los llevó a apartarse de los caminos de Dios. La bendición vino. Hermanos, ¿tiene algún correlativo con lo que yo hablé esta mañana? Esta mañana yo hablé de un proceso que no entendemos, un proceso que Dios lleva su tiempo. Aquí duró 3 años y medio hasta cumplir el propósito.
Esta mañana fueron 70 años en Babilonia. Pero hay un proceso, que en ese proceso nosotros tenemos que entender por qué no está pasando las cosas que no pasan. Que no hagamos como la gente común que buscan la culpa, echarle a uno, al otro, a papá, mamá, a la esposa, al hijo, al pastor. No. Yo soy culpable. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Solo yo he pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta que la situación que nosotros estamos viviendo es por causa de habernos apartado de Dios. Tengo contra ti, le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve al lugar donde has caído. Siempre Dios está buscando otra vez una reconciliación. Dios no se regocija en vernos apartados, aislados. Dios no se pone feliz por eso. Dios está esperando, como pasó aquí, que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Me duele decirlo, pero lo digo con conocimiento de causa. Quien visitaría todos los hogares del pueblo cristiano hoy, nos daríamos cuenta cuántos altares de Dios están ordenados, donde allí se alaba y se glorifica a Dios, pero cuántos altares de Baal están diseminados en nuestros hogares, que entran por figuras, por fotografía, que entran en las redes sociales, que entran por la música, que entran por los hábitos y por la costumbre. Baal está en nuestros hogares y nuestros altares están abandonados. Pero el corazón de Dios es traer el corazón del pueblo a Él. Y hoy nos dice el Señor de la misma manera: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Decídete. Al Dios que quieras escoger, escoge. Pero no camines en dos aguas, porque Dios es un Dios celoso. Y una cosa digo para finalizar: así como el mal vino por nuestra desobediencia, el bien, la bendición y la misericordia vuelve de nuevo por nuestra obediencia. Si mi corazón se determina volver a Dios con toda mi alma, como decía esta mañana, yo te voy a escuchar, dijo Dios, porque tú me vas a buscar, pero me vas a buscar de todo corazón. Yo te oiré desde los cielos y te daré el bien que tanto estás buscando. Si nos determinamos en esta noche, vamos a ver cómo la lluvia vuelve a caer sobre nosotros. Que todas esas escaseces, pérdida ocasionada, van a volver a ser restauradas. ¿Cuándo comienza todo? Cuando restauremos el altar abandonado y traigamos la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra casa. Eso va a traer el proceso restaurador que terminará con grandes bendiciones sobre nuestras vidas. Que Dios le bendiga, hermanos. Yo quiero, por favor, que así sentadito como estamos, vamos a orar mientras voy a pedir a Marcelo, si está, que vaya pasando y vayan preparándose los hermanos que van a ministrar la cena del Señor. Quiero que así quietito como estamos, vamos a orar, por favor. Mientras le vuelvo a pedir de nuevo, como al principio, si usted no escuchó la palabra de esta mañana, procure escucharla para entender bien el mensaje de hoy, que será la clave de nuestras lecciones de racimo. Querido Padre, en el precioso nombre de Jesús, queremos darte infinitas gracias en esta noche. Hemos abierto el libro
Hemos abierto las Escrituras. Tus palabras son espíritu y son vida. Descubrimos en las Escrituras cuál es el problema que ocasiona nuestros yerros. ¿Cuáles son las verdaderas crisis que vienen por haberte abandonado o por haber dado lugar a ciertas cosas que tú has rechazado? Tú no eres un Dios de convivencia con aquello que tú aborreces. Tú eres un Dios celoso, nos amas profundamente. Yo te pido en esta tarde, en el nombre de Jesús, que atraigas nuestro corazón a ti. Que tu palabra nos haga determinar a nosotros buscarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.